La casa se alzaba solitaria, en una colina que dominaba el pueblo, un centinela de secretos, envuelto en la oscuridad. Los lugareños la llamaban la casa de los espectros. Susurraban cuentos, de risas resonando en noches sin luna, de sombras moviéndose dentro de sus paredes en ruinas. La casa fue una vez grandiosa. Ahora era una cáscara esquelética. Las ventanas eran ojos vacíos, mirando ciegamente. La pintura se desprendía como costras de una herida. La verja de hierro, oxidada y cubierta de maleza, crujía una canción lúgubre. Una advertencia para aquellos que se atrevían a acercarse. La noche se aferraba a la casa como un sudario. El aire se enfrió a medida que se acercaban a la cima de la colina. Un escalofrío le recorrió la espalda, involuntario e inoportuno. Estaban invadiendo propiedad privada, lo sabía, pero la curiosidad, como el canto de una sirena, los atraía más cerca. Eran 5, unidos por una sed compartida por lo desconocido. Estaba Jake, el autoproclamado líder. Su bravuconería un delgado velo sobre su miedo. María, la escéptica, su cámara lista para capturar pruebas o refutar la leyenda. David, tranquilo y observador, sus ojos constantemente escaneando su entorno. Lisa, burbujeante y excitable, su entusiasmo un marcado contraste con la atmósfera sombría. Y Sara, la narradora, atraída por una fascinación mórbida y una creciente sensación de inquietud. Habían venido buscando emociones, una historia que contar. Habían escuchado los susurros, las leyendas transmitidas de generación en generación. La casa era un desafío, una prueba de coraje. Ninguno de ellos podría haber predicho los horrores que les esperaban. La puerta principal se abrió con un gemido como si sintiera dolor. El hedor los golpeó primero. Mohoso y antiguo, como el aliento de una tumba. Motas de polvo danzaban en la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias. El aire era pesado, denso con un silencio que se sentía casi consciente. Entraron, cada paso resonando en el vasto vacío. La casa tragaba el sonido, amplificando su miedo. Una repentina ráfaga de viento cerró la puerta de golpe detrás de ellos. Lisa jadeó, su risa muriendo en su garganta. Sus ojos se movieron nerviosamente. La casa se sentía viva, observándolos, juzgándolos. Sara juró que podía oír el débil eco de susurros, justo más allá del umbral de la audición. Se le erizó el vello de la nuca. Esto fue un error. Ahora lo sabía, pero era demasiado tarde para volver atrás. Exploraron con cautela, adentrándose en el corazón de la mansión. Cada habitación era un retrato de decadencia. Telarañas cubrían los muebles como macabros sudarios. La pintura se desprendía de las paredes, revelando la grandeza desvanecida debajo. Encontraron una habitación infantil, el caballito de madera congelado a medio galope, la muñeca de una niña tirada en el suelo. El aire se enfrió a medida que descendían al sótano. Los escalones crujían ominosamente bajo su peso. Allí abajo, la oscuridad se sentía absoluta. El haz de su linterna bailaba sobre las toscas paredes de piedra, revelando extraños símbolos grabados en la superficie. Una inquietante sensación se apoderó de Sara, como dedos helados, recorriendo su columna vertebral. Un gemido bajo resonó por el sótano, pareciendo surgir de las mismas piedras. Lisa gimió, agarrándose del brazo de David. Él la atrajo hacia sí, su rostro pálido pero resuelto. «Es solo el viento», dijo con la voz tensa. Pero incluso mientras hablaba, no podía evitar la sensación de que algo los observaba, acechando justo más allá del borde de la luz. Sección 5. La sesión de espiritismo. Decidieron intentar una sesión de espiritismo, un intento imprudente de comunicarse con lo invisible. Se reunieron en el salón, la habitación dominada por un gran piano, sus teclas cubiertas de polvo.
María, olvidando momentáneamente su escepticismo, colocó velas en el suelo, sus llamas parpadeantes proyectando sombras danzantes en las paredes. Se sentaron en círculo, con las manos entrelazadas, los corazones latiendo con fuerza. El aire crepitaba de anticipación y algo más oscuro, más hambriento. ¿Hay alguien aquí?, preguntó María, su voz apenas un susurro. El silencio se prolongó, denso y pesado, antes de que una brisa fría recorriera la habitación, apagando las velas y sumiéndolos en la oscuridad. Un grito espeluznante atravesó la oscuridad. Lisa. Los otros se pusieron de pie. El miedo les daba velocidad. La encontraron acurrucada en un rincón, con los ojos muy abiertos por el terror, señalando una figura sombría que flotaba en la entrada. «¡Está ahí!», gritó. «¡La vi!». Pero cuando se giraron para mirar, no había nada allí. La casa estaba cambiando. El aire se volvió denso con una palpable sensación de temor. Los susurros se transformaron en gruñidos. Las sombras adoptaron formas amenazantes, revoloteando en el borde de su visión. La temperatura se desplomó, su aliento formando nubes heladas en el aire. Ya no estaban solos. Algo estaba despierto, moviéndose por la casa con ellos, cazándolos. Encontraron a Jake al pie de la gran escalera, con los ojos desorbitados por el terror, el rostro ceniciento. Señaló con un dedo tembloroso hacia el rellano de arriba. «La vi», susurró, con voz ronca. «Una mujer de blanco». Ella me miró. Una mano fría rozó la mejilla de Sara. Retrocedió con un grito ahogado, girándose para enfrentarse al asaltante invisible. Pero no había nadie allí. Solo la oscuridad opresiva y la creciente sensación de que algo malvado se había desatado dentro de los muros de la casa de los espectros. El pánico se apoderó de ellos. Tenían que salir. Ya. Tropezaron por los oscuros pasillos, los haces de sus linternas bailando frenéticamente mientras buscaban la salida. Pero la casa parecía girar y doblarse, la distribución cambiando a su alrededor como un laberinto diseñado para atraparlos. Se encontraron de nuevo en la habitación infantil, el caballito de madera meciéndose suavemente como empujado por una mano invisible. La muñeca en el suelo los miraba con ojos vacíos. Y entonces lo oyeron. La risa de un niño, resonando por la casa, helando sus huesos. La risa se hizo más fuerte, más cercana, hasta que pareció venir de todas partes a su alrededor. Estaban rodeados, atrapados. El aire crepitaba de energía y un viento frío azotó la habitación, apagando su linterna y sumiéndolos en la oscuridad absoluta. Corrieron a ciegas, chocando contra las paredes, tropezando con obstáculos invisibles. La risa los perseguía, implacable, burlona. Una puerta apareció en la oscuridad, una tenue franja de luz de luna delineando su marco. Se apresuraron a cruzarla, desesperados por escapar. Salieron de la casa al aire fresco de la noche, jadeando. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, el sonido resonando en la quietud. No dejaron de correr hasta que llegaron al pie de la colina, la mansión una silueta imponente contra el cielo iluminado por la luna. Se apiñaron, recuperando el aliento, sus cuerpos temblando de miedo y adrenalina. Estaban a salvo, por ahora. Pero la casa permanecía, un centinela silencioso en la colina, sus secretos guardados a salvo dentro de sus paredes en ruinas. Mientras regresaban a su coche, Sara notó algo que envió una nueva ola de terror a través de ella. Ya no eran 5, Jake se había ido, había desaparecido. ¿Había estado alguna vez con ellos? ¿O la casa lo había reclamado como suyo? Nunca volvieron a hablar de esa noche. Pero el recuerdo persistía, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acecha justo más allá del velo de la realidad. Y Sara no podía evitar la sensación de que la casa de los espectros no había terminado con ellos todavía. Les había quitado algo, y volvería por más.